Padre Celestial, siempre en el nombre de Jesús, por quien tenemos acceso a tu presencia y que tú nos oigas. En el nombre de Jesús pedimos que tu Santo Espíritu traiga entendimiento, revelación de tu palabra a cada uno de nosotros, para que sepamos la dimensión de vida a la cual nos has llamado a vivir. Sea tu Hijo exaltado, ensalzado, enaltecido en esta mañana en medio nuestro por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué hemos estado hablando estas últimas semanas? Le doy gracias a los Luis Guimón y Luis Laurentín por constituirme en el púlpito. Gracias, hermano. He escuchado muchos comentarios. Lo han hecho muy bien. ¿Qué dice la iglesia? ¿Lo hicieron bien o no lo hicieron bien? Reconocemos ese trabajo que hicieron de alguna manera. Le decimos gracias, hermano, por traer la palabra limpia a cada uno de nosotros, los que estaban aquí. Ok, hermano, estoy en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Óigame bien, tratar de entender las cosas de Dios por una vía natural, por una lógica humana o un razonamiento humano, es simplemente una locura, una insensatez. Por no decir, es un imposible. ¿Ok? Es imposible entender las cosas de arriba. Hablo de las cosas celestiales. No. Del pensamiento de Dios. No. Para que tengan una idea de esto. Recordemos cuando Nicodemo, que era uno entendido en el sistema teocrático israelí de aquella época, un conocedor de la palabra, de la Torá, de los profetas, del Antiguo Testamento, un conductor de Israel, una noche se acerca a Jesús y le dice, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero Jesús le respondió de esta manera, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Cómo quedó Nicodemo ahí, pobrecito? Pero claro, Nicodemo en su lógica, él se queda pensando su racionalidad y dice, nacer de nuevo. Bueno, yo nací de mamá y tengo que nacer de nuevo, pero tengo 45 años. Oye, ¿cómo hago eso? ¿No? Entonces, dentro de la insensatez, pero él se atreve a preguntarle y le dice, Maestro, ¿cómo puede ser uno siendo viejo? ¿Será que tiene que entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, uno se asombra todavía cuando hacen preguntas raras. Entonces Jesús le dice, no, lo que es nacido de la carne, ya así se queda, carne es. ¿Me entiende? Pero él respondió en el 3:3, le respondió así, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Despacito ahí, despacio. De cierto te digo, o sea, ten por cierto lo que te voy a decir. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Yo creo que Nicodemo quedó ahora más confundido. ¿Cómo? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, más adelante, él le dice, creo que en el versículo 12, él le dice, si te he dicho cosas terrenales y no las entiendes, ¿qué tal si os dijere las celestiales? ¿Me están entendiendo por qué? Porque no vamos a entender de manera normal, racional, humana, natural, las cosas de Dios. Él dice en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, que hay un lenguaje celestial, de un reino celestial, de una dimensión a la cual nosotros antes no teníamos ni acceso ni idea que existía. El profeta Isaías dijo allá en Isaías 55, 8 y 9, así dice el Señor, dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
¿Está oyendo lo que está diciendo ahí? O sea, porque mis pensamientos no son vuestros, ni mis caminos son vuestros caminos. Pero mire el símil que toma el profeta en el versículo 19, dice, en el versículo 9, dice, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Están entendiendo la idea más o menos? Lo alejado que estábamos, lo ausente que estábamos de tal conocimiento, no hay manera. Los teólogos, los eruditos podrán, qué sé yo, los antropólogos o cualquiera podrá leer las escrituras y saber lo que dice, pero estarán como el etíope, que vino a adorar y regresaba a Etiopía y no entendía nada, pero la pasó bien. No entendía nada. Entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo? Si no hay quien me lo explique. Así, hermano, con estas palabras quiero introducir más o menos lo que pueda hacer para que usted, que tiene tiempo en el evangelio, que usted dice que conoce por lo menos algo o un poquito más que otro, pueda percibir por un momento cómo vive un nuevo creyente. O por ejemplo, estos que se van a bautizar, que son unos bebés en Cristo, ¿verdad? Yo voy a Marueta y digo esa palabra de saludo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo está todo bien? Eso es Otiwá. Entonces, pero ellos hablan y no. O sea, ellos me hablan en Maco, es como Jesús le estaba hablando a Nicodemo. No entendió nada. Cuando hay un nuevo creyente, y voy a después a contextualizarlo con la carta de Pablo a los hermanos en Éfeso. La vida del nuevo creyente es como un niño. Sí, hermano, como un niño. 3 características. Es inocente, es vulnerable y es dependiente. El nuevo creyente de Cristo hay que tratarlo así. Como dijo Pablo a los tesalonicenses, cuando estuvimos con vosotros fuimos tiernos. Tiernos. La palabra tiernos en la boca de Pablo, que es tan fuerte. Fuimos tiernos como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Un nuevo creyente entonces necesita una iglesia. Y necesita nanas, necesita nodrizas, necesita ayos. Necesita personas que le ayuden a ¿qué? A crecer de manera sana en el conocimiento de la palabra de Dios. Si la iglesia no hace eso, perdió el rumbo. Si solamente quiere hacer proselitismo, vengan, bautícense y háganse miembro de la iglesia y venga todos los domingos y de sus diezmos o de su ofrenda o de lo que o no de nada si no quiere dar nada. Pero venga. No, tenemos una tremenda responsabilidad. ¿Cuál? La de enseñar a otros a crecer en el conocimiento de la palabra. Pedro exhorta a la iglesia y dice, ante todas las cosas que están viendo en el mundo, dice, crecer en la gracia. Ustedes lo que tienen que fijarse en eso. Y permítame hacer un paréntesis, porque los acontecimientos del Medio Oriente no son eventos aislados. No tomo partida por el uno o el otro. Miren, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. El cronograma de Dios no se va a alterar. Yo les he dicho, ¿cuántas veces ustedes han escuchado decirles, prepárense para las cosas que vienen porque cierren filas? Les he dicho, prepárense para las cosas que vienen porque las que hasta ahora hemos visto no son nada comparadas con las que vienen. Si usted ve que un grupo insurgente o terrorista o como lo llamen o nacionalista, lo que sea, entra y decapita niños y mujeres y ancianos y todo, y hace todo eso, y dice que eso
eso es horrible y los otros vienen y matan civiles. Bueno, esto es una carnicería. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué me duele? Los niños. ¿Qué saben ellos que es una cosa y que es la otra? No saben distinguir entre una cosa y la otra. Son bebés. Pero están sufriendo las consecuencias de las bombas. Y cuando esas bombas caen, suenan duro, vibra la tierra, se caen los edificios. Anoche en mi casa pensaba en ellos y en algún momento dije, ¿qué estarán pensando ellos? ¿Quiénes? Los que viven en Gaza. ¿En cuanto a qué? En cuanto a cuando amanece el día, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de nosotros mañana? Yo voy a invitar a la iglesia a que oremos por toda esa situación que están viviendo allá. ¿Quién me acompaña en oración? Póngase de pie. Padre, en esta hora tu iglesia, haznos sentir el dolor que siente el que está en la sala de emergencia, o el que está bajo los escombros, o el que está llorando, de un lado y de otro. Señor, si tu pueblo vive lo que vive es por desobediencia. Pero nosotros clamamos, Dios. Clamamos por tu venida. Clamamos porque acortes los tiempos. Y Señor, tú eres Dios justo. Sabemos que eres Dios justo, Señor. Clamamos por los que no tienen responsabilidad sobre lo que acontece allá, pero igual están sufriendo. Por las madres, por los inocentes, por los bebés, por los pequeños, por los ancianos, por los que tú conoces, Dios. En esta hora intercedemos delante de ti, nuestro buen Señor. Clamamos delante de ti por cada uno de ellos. Permite que haya una vía humanitaria para que no haya una mortandad. Suple, oh Dios, en tu gracia. Usa a quien tú tengas ya designado para usar. Pero te rogamos, Señor, por ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Decía entonces que los nuevos creyentes son como niños. Epa, iglesia, óigame, hermano, por favor, le suplico. Usted no puede ser indiferente. Ahora cuando bajen en las aguas, usted le mete, ¿cómo se llama? El telescopio espiritual. Porque el que de ellos no tenga un mentor o un discípulo, usted se acerca y dice, ¿tú tienes alguien que te discipule? Ore el Señor, el que el Señor le indique, diga, acérquese a él o a ella y le dice, me gustaría enseñarte en tus primeros pasos a crecer en el temor de Dios. Aleluya. Y si él le dice, está bien, entonces usted lo abraza y lo invita a almorzar. Empieza a pagar. ¿Qué paga el costo? Amén. Entonces decía que nosotros en un tiempo estábamos como estaba Nicodemo, o como se aplicaba lo de Isaías 55, que no teníamos ni idea de qué son las cosas de Dios. ¿Sabe? Mire, el pecado de la iglesia, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, es un pecado que tiene que pagar. Así como Israel tiene que pagar las consecuencias de su desobediencia, porque la palabra de Dios dice que si ellos no hacían lo que Dios mandaba, aquellos que quedarían serían como arena en sus ojos y como espina en su costado. Y ahí está. Bueno, cuando nosotros no hacemos lo que Dios manda, tenemos problemas. Pero le voy a decir una cosa. La ignorancia esclaviza. Dice la palabra de Dios, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó. O sea que si le faltó conocimiento, tenía ignorancia de mí, ¿me entiendes? La ignorancia hace a la persona cautiva.
Y señalo esto porque el pecado de la iglesia es no atender a la voz de su Señor, de lo que ellos dicen que es su Señor. Si Cristo es el Señor y usted es el siervo del Señor, usted cállese la boca y usted tiene que hacer lo que su Señor dijo que hiciera. Si no, estamos en el lugar equivocado. ¿No es el Señor? ¿No es el amo? ¿No es el todopoderoso a quien yo le di mi vida, que es lo que más aprecio? Y todo lo que soy, todo lo que tengo le pertenece a Él, porque de Él ha venido para mí. Si lo que tengo, lo tengo, es porque Él me lo ha dado. Entonces la iglesia tiene que tener cuidado de los suyos. Por eso es que después del ministerio pastoral de la iglesia, el ministerio más importante es el ministerio de educación cristiana. Porque si no se enseña al niño en sus primeros días o años, simplemente guardando la distancia, eso va a ser como los niños que usted ve entre el semáforo de aquí de Vía Benetton y el club de los cubanos. ¿Lo han visto? Lo han visto, ¿verdad? Que se paran en el semáforo que está aquí después de Vía Benetton. Y sea de mañana o de tarde, usted lo ve en la autopista caminando para meterse debajo del puente que está después del club cubano. Ahí no son 2 ni 3. Son como 20. No son solamente hombres, son hombres y mujeres, niños, adolescentes y adultos. ¿Qué pasa ahí debajo de ese puente? No me lo pregunte ni se lo imagine. Pero, ¿por qué están ahí? Porque no tuvieron un padre, lo más seguro. No tuvieron una madre que los cuidara, alguien que viera de ellos. Entonces, guardando la distancia, dije hace un momento, cuando usted ve personas aquí en esta urbanización, en esos edificios, que un día domingo, en vez de estar aquí recibiendo la palabra, están allá viendo, no sé, el fútbol o el béisbol. No quiero saber nada de iglesia. Así van a ser. Pero si en sus primeros pininos uno le enseña lo que es el temor de Dios y lo que es la maravillosa consecuencia de la gracia de Dios en nuestra vida y a deleitarse, óigame, esto no puede ser carga, nadie está aquí obligado. Si usted no se está deleitando esta mañana, hay un problema pero de usted. Porque Dios quiere que su pueblo se goce en su presencia, ¿me entiende? Y cuando escuchen la palabra, se gocen en la palabra. Pero si usted está pensando en que mañana tiene que pagar la factura de la luz y la tiene que clavar aquí la factura de la luz, hay algo que lo tiene cautivo, papá. Hay algo que te tiene cautivo. Y Dios te dice que Él te hizo libre para que andes en libertad. ¿Me entiendes? No te hizo libre para que seas cautivo de una factura. El diablo es que te quiere ver cautivo ahí. Entonces eclipsa, como ayer sábado, eclipsa la luz de Dios en tu vida. ¿Pero por qué pasa eso? Por tu ignorancia de Dios, porque no sabes quién es Dios. Porque a lo mejor no te enseñaron en tus primeros pasos quién es Dios. Y por eso la importancia de estos creyentes, enseñarles quién es Dios para que sepan. Pablo lo que está diciendo aquí en esta carta a los Efesios es que ellos entiendan la magnitud. Dos cosas que son emblemáticas en el nuevo creyente. Óigame, mentores, óigame, iglesia. Dos cosas que empezamos a darle al nuevo creyente. Ok, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Correcto, la leche espiritual es la palabra de Dios. Pero en la palabra de Dios hay dos elementos que son fundamentales. Fundamentales. Para que sus huesos se pongan fuertes y sus músculos se desarrollen.
Dos elementos. Primero, fe. Fe. ¿Cómo es esa fe, pastor? Bueno, Dios nos dio una fe para creer. El hombre no tiene fe. Nadie tiene fe en Dios. Nadie tiene fe en Dios. Nunca jamás nadie tuvo fe en Dios. ¿Por qué el pastor dice eso? Porque la palabra de Dios dice que nosotros éramos tinieblas. Y dice la palabra que aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de nuestro entendimiento, a fin de que podamos ver la gloria de Dios en la persona de Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no es don, no es tuyo, sino que es don de Dios. Dios te dio la fe para creer. Dios iluminó nuestro corazón para poder ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Nada podíamos hacer. No podíamos entender el lenguaje del reino de los cielos porque eran tan distantes como de la tierra a los cielos. ¿Me entiendes? Pero Dios, que es rico en misericordia, por ese gran amor con que nos amó, iluminó nuestro entendimiento. Pero ¿para qué lo iluminó? Para que nosotros, donde quiera que vayamos, podamos esparcir el olor de vida y el olor fragante de su conocimiento. Así dice la palabra. Para eso nos dio eso. Pero ¿para qué también nos dio eso? Para que nosotros seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso está ahí en el capítulo 1 de Efesios. Si usted no está haciendo eso, ojo, ¿qué es eso, pastor? Si usted no está mostrando o mostrándose o mostrando a través de su vida la gloria de Dios, hay algo que lo está eclipsando, papá. Hay un problema. Por eso dice el profeta, venid a mí y estemos a cuenta. Porque si no estamos mostrando la gloria de Dios a través de nuestras vidas, hay un problema. No, el problema no es colectivo, es individual, pero la sumatoria lo hace colectivo. ¿Sí? Estuve sin predicar 2 semanas, así que se aguanta. Dije que ese primer elemento que debe estar en el tetero es la fe. Enséñele a caminar por fe. Oiga, mentor, usted va a enseñar a su nuevo creyente que la fe nos dio Dios para creer. Ahora, como ya nos abrió la puerta, la llave de la fe nos abrió la puerta del reino de los cielos y podemos ver cosas y entender cosas que antes no entendíamos porque estábamos en tinieblas. Entonces, ahora quiero caminar en fe. Claro. El apóstol Pablo dijo allá en Romanos capítulo 1, verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que tienes que andar en fe. ¿Cómo es eso en fe, pastor? Eso suena muy etéreo. Calmita, déjame esmenuzárselo. Déjame desglosarlo un poco. Esta palabra fe es tan importante. Tan importante. No solamente salvo por fe, sino vivo por fe. Porque vivo por fe. Creyendo en que Dios me va a suplir. Creyendo en que Él está a mi lado. Creyendo en que Él es mi acompañante. Pero también creyendo que su Espíritu Santo tomó mi cuerpo como templo y morada suya. Todo eso es fe. Yo no lo veo. A ver, ¿dónde está el Espíritu? Pues muéstrame. No lo veo. Pero sé, por la fe, ahí está. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Mire, tan importante es, déjeme hacerle esto, que dice el escritor de los Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me está oyendo la palabra imposible? ¿Imposible? Imposible es que usted de los muertos resucite por su propia fuerza. Imposible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerque a Dios sepa que Él está ahí.
Entonces, ¿necesitamos una luz que alumbre aquí? No, porque sabemos que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, ¿qué es la fe? Ahora sí, pastor, vamos al punto. Esa fe que necesita el nuevo creyente, y todos nosotros necesitamos ejercitarnos en esa fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, es algo que no tenemos, de algo que no tenemos, porque se espera, no ha llegado. Y la convicción de lo que no se ve, la convicción de que está ahí, aunque no lo vea. ¿Alguien ve el viento? ¿Quién ve el viento? ¿Alguien ve la brisa? Pero existe la brisa, existe, ojalá que soplara ahorita, ¿verdad? ¿Alguien ve el oxígeno? Pero usted sabe que existe, ¿verdad? Porque si no existiera, estaríamos muertos. Bueno, así es la fe, amado mío. La fe es un estado. La fe es una condición del creyente. Pero como esto es nuevo, así uno no sabe de qué están hablando, ¿cómo hacemos para hacer esto? Bueno, yo le voy a decir, ahora lo voy a degradar, no lo voy a degradar, lo voy a desmenuzar un poquito más. Me acuerdo a mi esposa cuando le daba la comida a mis hijos. Al Alejandro lo que parecía un mono, lo que le gustaba comer era puro plátano. Pero la mamá tenía que meterle proteínas, pollo y carne. Entonces hacía como un yoyo, ¿me entiendes? Se lo envolvía. ¿Qué es eso? Plátano, no sé, pero por dentro venía la carne. Las madres hacen cualquier cosa, ¿verdad? Como las que ven por los reels esos que yo vi en estos días, que un chinito no quiere comer la medicina y le meten el pitillo en la patilla y por debajo le ponen la medicina y cuando chupa la patilla. Entonces, la fe, vamos a desglosarla en dos términos o verbos. Uno, el primero es la confianza. Si usted tiene fe, usted tiene que confiar. ¿En qué? En lo que Dios dice en su palabra. Porque si no confía, no hay fe. Él dijo, he aquí, vengo pronto mi galardón conmigo. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted lo espera? Amén. Usted confía. Dice, creéis en Dios, creed también. Ustedes confían en Dios, confíen también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así fuera, los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y vendré otra vez. ¿Usted lo cree? Y os tomaré a mí mismo. ¿Usted lo cree? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Usted lo cree? La promesa preciosa esa. En quien os gozáis sin haberle visto, con gozo inefable e indescriptible. Eso es fe, confiar. Pero eso es como una silla, vamos a decir, como algo de dos patas. Tiene que tener las dos patas, porque si tiene una sola se cae. Tiene que tener las dos. ¿Sí me explico? Tiene que tener las dos, tiene que tener las dos. Si no tiene una, una sola no funciona, tiene que tener dos. La otra columna, la otra pata de esa fe es la obediencia. Si no obedecemos, no hay fe. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo, ve y vayan allá a la carretera donde está un pollino, agarren el pollino y cuando el dueño del pollino le diga, ¿para qué están haciendo ustedes con el pollino? Entonces usted le va a decir, el Señor lo necesita. ¿Se acuerdan? Ya va. ¿Qué quiere? ¿Que vayamos a buscar un pollino? Y de paso nos vas a decir que hay 2 soldados romanos al lado del pollino. Eso es lo que faltaba. ¿Pero qué hicieron ellos? Obedecieron. Cuando Pedro vio al Señor caminar sobre el mar y venir a él, un fantasma. No, es el Señor. Ahí viene. Y Pedro, como era un maracucho atorado, le dijo, Señor, yo quiero ir también. Déjame ir a mí porque yo quiero estar con vos.
El Señor le dijo, vaya, vení pues. También era maracucho. ¿Y Pedro qué hizo? Salió de la vez. Si no tiene fe, no obedece al mandato de su Señor. ¿Me copian? Amado mío, si no confiamos y si no obedecemos, estamos como aquellos del capítulo 3. No del capítulo 2 del Edén, sino del capítulo 3 del Edén. Estamos fuera. Dos cosas que necesita el nuevo creyente, ¿qué es? Crecer en la fe, en el ejercicio de la fe. Y segundo, crecer en el amor. El apóstol Juan dijo, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que en esta iglesia, el que se mide de rabo de ojo con el otro que se mide de rabo de ojo, el amor de Dios no está en él, el Espíritu de Dios no está en él. No puede mirarlo así. Usted tiene que ver al que tiene al lado y al que tiene atrás, como Dios lo miró a usted, con amor, ¿me entiende? Que ese nuevo creyente no llega, yo se lo entregué a Satanás. No, no. ¿Qué madre? Voy a usar las madres porque las madres son emblemáticas. ¿Qué madre bota a su hijo porque se hizo cacá? No. Porque ya iban a salir por una fiesta y el niño mira lo que hizo. Ay, Dios mío. No, déjalo. No, espérate que el niño vaya a cambiar. A mí me pasó así. Una vez íbamos a salir. Oye, mira, yo me gusta ser puntual. La mujer mía parece maco. Quieto ahí. Espérese ahí. Pues cambió la muchacha, ahora sí vamos. Ninguna madre vota a un hijo por eso, ¿verdad? Tampoco nosotros, porque somos la iglesia. Óigame, hermano, ¿quién? Dígame quién va a mostrar la gloria de Dios aquí en la tierra si no es la iglesia? ¿Quién va a amar como Él ama si no es la iglesia? Dígame quién. Porque te están robando el protagonismo si alguien ama más que tú. Te están quitando la bendición de la primogenitura, ¿me entiendes? Te están quitando la bendición. Tanto silencio, parece que estamos dando en el clavo, Señor. Estamos dando en el clavo. Pablo dice aquí, para la alabanza de la gloria de su gracia. La gracia tiene una gloria tan grande. Entonces, esto que estoy señalando, que ya se me fue el tiempo, es simplemente parte de la introducción de lo que quiero predicar. ¿Por qué? Porque Pablo dice así, en el versículo 15 del capítulo 1. Versículo 15 del capítulo 1. Después le hago un resumen de los primeros 14 versículos, pero en el 15 dice Pablo así, por esta causa también yo, habiendo oído de qué, y de qué más, y de vuestro qué, ahí está, los dos elementos. ¿Se da cuenta por qué la introducción está larga? Para llegar a esto. Pablo, cuando está hablando a la iglesia de Éfeso, le está diciendo, por esta causa. ¿Cuál causa? Por todo lo que dijo en los primeros 14 versículos. Les hago el resumen rapidito. En los 14 versículos lo que está diciendo Pablo es que nosotros somos o hemos sido galardonados de tal manera que el puro afecto de la voluntad de Dios, el puro amor de Dios, nos hizo ser elegidos por Dios, redimidos por Dios, adoptados por Dios, amados por Dios,
redimido, ya lo dije, bueno, hubo remisión, perdón de pecado, y todas estas cosas nos las reveló a nosotros Dios por medio de aquel que nadie conocía, que era el misterio de Dios, que era Jesucristo. Todas las cosas las puso en Él, para que todas nuestras deudas fueran clavadas, rasgadas, laceradas en su cuerpo, ¿me entiendes? Y Él pagó el precio para que tú y yo andemos en esa nueva dimensión de vida que ahora Él nos llamó a vivir. No podemos vivir de otra manera. Reprendo todo pensamiento. Reprendo todo dardo del enemigo que quiera meterse en vuestros corazones. No, fuera, fuera, fuera. La dimensión a la que Él nos llamó es una dimensión celestial. Tal es la dignidad que ha hecho habitar su Espíritu en nosotros, para que ese Espíritu que habita en Dios, que ahora habita también en nosotros, hable a nosotros, a nuestros corazones, y tome de Cristo y nos haga conocer a Cristo y también a Dios. Padre. Wow. ¿Sabe? A veces veo gente creyente que andan como los vikingos, esos que andan por la Cedeño. Y me hace acordar de una ilustración de uno que murió en indigencia y cuando fueron a levantar el cuerpo donde debía, el colchón estaba lleno de puros dólares. No sé, eso fue en Nueva York. ¿Me entiendes? Y contaron más de $100,000 en todos los billetes mohosos que estaban. Era un mendigo, pero tenía mente mendigo, vivía como mendigo, pero tenía como para vivir mejor. Así nos pasa cuando no usamos la palabra en la dimensión en la que el que lo escribió o el que la inspiró quiere que nosotros vivamos. Entonces estoy hablando de qué? Dos cositas, que es necesario ejercitarnos para coger músculos, ¿me entiendes? Para coger huesos. ¿Cuál? Es la fe, que la ejercito mediante la confianza en la palabra, creer que la palabra de Dios es veraz. 1, y 2, creer que lo que me manda a hacer, eso debo, sin dilataciones, sin preguntas, debo hacer. Segundo, si Dios me manda a amar, ese amor que está ahí es ágape, no es ningún otro amor. No es amor de madre, no es amor de esposa, no es amor erótico. No, es ágape. ¿Cómo es ágape? Bueno, amar a quien no se merece que ame. Pero yo, como soy un creyente en Jesucristo, tengo que obedecer a lo que Él me manda a hacer. Hermano, tengo que hacerlo. Amado, no hay otra alternativa. Mire, no se caiga mentira. No se caiga en mentira. No eche sobre sus hombros estas palabras. No ponga excusa. No, espere que él es así. No, espere que ella me miró al mío. No, espere que... Porque si no, Jesucristo le hubiera dicho, no, papá, pero esa gente... Mejor hacemos una raza nueva y... ¿Me entiendes? Mira Israel, pues. ¿Qué merece Israel para ser salvo? Nada. Nada, son unos... ¿Me entiendes? No merecen nada. Pero Dios los amó. Aún sin merecerlo. Y Dios los escogió. Aún sin merecerlo. Y Dios nos hizo pueblo. Aún sin merecerlo. Cualquier similitud con ustedes o con nosotros no es coincidencia. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, voy a terminar aquí porque no me va a dar tiempo. Vamos en reversa. Vamos en reversa como la guagua. Vamos en reversa. ¿Qué necesito entonces?
Señor, para poder vivir en esta fe y en este amor que estoy escuchando de parte tuya del predicador, ¿qué debo hacer? Bueno, Pablo, como buen mentor, como buena nodriza, él dice, habiendo oído que ya el amor y la fe está en vosotros, voy a orar y sí, no ceso de orar por ustedes. Porque quiero ver dos cosas en ustedes más. Uno, que Dios os dé espíritu de sabiduría. Y segundo, que Dios os dé espíritu de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. O sea, miren la importancia del conocimiento de Dios. Porque sin eso están fritos. Oro para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo se logra eso? Entonces viene, por eso dije de atrás para adelante. Ahora lo que viene es lo primero. ¿Qué es lo que tiene que pasar primero? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A quién le está hablando la carta? ¿A quién va dirigida? ¿A quién? No, a los efesios no, perdón. Es a la iglesia que está en Éfeso, que es diferente, ¿no? Una montaña de diferencia. O sea que le está hablando a los creyentes. Por eso digo, oyendo de vuestra fe y de vuestro amor, entonces está hablando a los creyentes. Y todos los primeros 14 versículos está hablando a los creyentes. Pero ¿qué le dice a los creyentes? Dice, pero ustedes tienen que seguir, hagan de cuenta que es una escalera, ¿verdad? Crecer en el Señor es una escalera, como se las he mostrado en el discipulado. Es una escalera. Usted empieza del lugar de cuando lo salta de inconverso al primer escalón a ser convertido, y ahí comienza a crecer, a crecer, a crecer, y sigue. Óigame, pero resulta que usted mira para arriba y no ve el último escalón. No ve nada porque está oscuro. Eso se va alumbrando. Usted sabe, como la luz es inteligente, que cuando uno entra, se prende la luz, ¿no? Eso se va iluminando a medida que vayamos subiendo la escalera. ¿Ok? Por eso dice Pablo a la iglesia, le dice así, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todavía ustedes no han llegado a tener la iluminación suficiente para entender el conocimiento de Dios. ¿Sabe? El problema de una gran mayoría, no sé los números, pero una gran mayoría de creyentes en las congregaciones es que se queden en el escalón 1. Si soy salvo por gracia, de aquí me recogerá el Señor. ¿Para qué esto se va limitando? Ya lo más fuerte lo hizo, sacarme de allá de las tinieblas aquí. Que se ve más o menos, no importa. Le voy a decir una cosa. Eso es una racionalidad no solamente mediocre, sino mundana. Eso es como el niño que come de lo que no debe comer. Porque es niño, no sabe discernir. Si la iglesia conociese a la dimensión de la vida que Dios quiere que viva, aquí faltarían butacas donde sentar gente. Pero nos estamos conformando con los primeros escalones. Y resulta que no sabemos cuántos faltan, pero hay muchos para arriba. Pero si no actuamos en fe, si no ejercemos el amor, nos quedamos ahí. Me hace recordar a un grupo que empezó a dar vueltas y no avanzó. Amado mío, no puedes quedar donde estás. Lee el capítulo 1. Esa fue una tarea que mandé, pero yo creo que algunos la leyeron, no todos. Pero mi fe llega hasta ahí, hasta algunos. No voy a decir, no, yo sé que todos. No. Mi fe llega en que algunos leyeron capítulo 1. Algunos oraron y dicen, mire hermano, si usted cree que Dios me envió aquí a esta iglesia hace 35 años, atiéndame.
Y lea el capítulo 1 de Efesios, pero con espíritu crítico. Y no para criticar, sino para decir, ¿qué más hay aquí? ¿Qué más quiere decirme Dios aquí? ¿Qué hay detrás de las palabras? ¿Qué hay detrás de las palabras de las palabras? ¿Qué más hay detrás de la Biblia griega o de la Biblia interlineal? ¿Qué más hay, Señor? No puede saberlo, no puede. No lo va a entender nunca. Entonces cambia el dial y dígale, Señor, revélame, porque dice aquí que nos dé ¿qué? Iluminación del entendimiento. Quita los velos que tiene mi entendimiento, mi racionalidad matemática, o sociólogo, o médico, o lo que sea, o comerciante. Quítame todo esto aquí que tengo aquí, Señor, y revélame lo que tú quieres que yo aprenda. ¿Por qué? Porque el espíritu que tú has hecho morar en mí me exige que no me puedo quedar en el primer peldaño, sino que tengo que subir los peldaños. Eso lo dice el espíritu, no te puedes quedar. Los que son míos no se conforman, ¿me entiendes? Solamente tienen un modelo para conformarse. Para eso se los di mi Hijo Jesucristo. Cuando lleguen a la plenitud de Cristo, considérense que el mandado está hecho. Pero les voy a decir algo, no para desanimarlo, pero Pablo dijo, no es que lo haya alcanzado todo. Pero una cosa prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Cuántas cosas quiero hablarles. Cuántas cosas quiero mostrarles. Yo me he paseado en estos versículos, me he nadado, me he sumergido, me he bañado. El Señor, abre mis ojos, alumbra mis ojos, mi entendimiento, para que pueda ver la gloria de tu voluntad para mi vida. Porque siempre ando buscando medio para completar un real. Y tú tienes tus manos abiertas para darme de todo, pero tengo agarrado el maní ahí que no quiero soltarlo. No, Señor, suelta el maní. Puesto las miradas en Cristo, en lo que está arriba, en lo celestial. Yo le voy a decir, voy a terminar con esto porque no puedo ya. Bueno, terminamos la introducción. Lo demás queda para... Óigame bien. ¿Le ha hablado Dios esta mañana a usted? ¿Le ha hecho pensar estas palabras? ¿Le ha hecho pensar por un momento? Me voy a concluir. Dios, que es el dador de la fe, por su gracia, nos ha escogido a nosotros. Yo no entiendo por qué, no me lo pregunto, yo no sé por qué. Lo único por qué que encuentro es por el puro afecto de su voluntad. Punto. Para eso es Dios, es soberano, ¿no? Para eso nos escogió a nosotros. Pero ahora, con este conocimiento, entiendo que ahora debo crecer y no me quiero quedar donde estoy, quiero seguir creciendo. No, es que no me puedo quedar, no es que yo no quiera, es que el que está en mí me exige que tengo que seguir creciendo. Pero yo lo más que, Señor, yo tengo 42 años en el Evangelio, que tu gracia vino a mi vida. Te falta todavía muchos peldaños por subir. ¿Me está entendiendo? O sea, no podemos conformarnos como que ya yo soy miembro de la iglesia, como que ya Cristo viene, como que pues cuidado. Porque, como dice aquella canción, no voy a cantar, pero como dice, la vida te da sorpresa. Si no, pregúnteselo a los de Mateo 7, si no le dio, no se llevaron una sorpresa al final. ¿Me están entendiendo? Usted tiene que exigirse a sí mismo que tengo que crecer. Tiene que exigírselo a usted mismo. Usted en su cuarto, en su baño. Señor, no puedo quedarme como estoy. Tengo que crecer en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo amado Jesucristo. Porque para eso me diste fe, para crecer en ti. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.